Siempre Padres, la mejor asesoría profesional para la mejor etapa de tu vida. Porque siempre seremos padres, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y también a todas las personas que en este momento nos están siguiendo por el canal YouTube, por todas las redes sociales. Bienvenidos a todos y bienvenido doctor Jaime Forero, médico pediatra, intensivista, experto en muchísimos temas, sobre todo en probióticos, en epigenética. Y bueno, muchos lo han leído en Vanguardia, es columnista de Vanguardia Liberal. Buenos días, muchas gracias doctora Mariluz, muchas gracias por esta invitación y tal vez con esto hacemos realidad un sueño que nos lo habían expresado muchos pacientes a lo largo del tiempo de ejercicio profesional, de que empezáramos a presentar cosas, consejos a través de medios que le pudieran escuchar mientras se encontraban trabajando, se encuentran en su casa en los labores y aprovechando ahorita el confinamiento que nos han obligado, nos toca forzosamente aceptar, puesto que es nuestra salud, la salud de nuestros descendientes. Iniciamos este programa todos los días en este horario y gracias a la gentileza de Juan Manuel, del emisor Onda 5, para poder compartir ustedes cosas de salud. Y qué mejor, doctora Mariluz, que empezar a hablar de un tema que es consulta frecuente, que es la fiebre en los niños. Entonces, vamos a hablar de fiebre hoy y a dar unos tips prácticos a las madres, a los padres, a los maestros, a las personas que nos estén escuchando sobre qué es la fiebre. Sí, es que precisamente una de sus columnas tan interesantes, que la pueden conseguir en vanguardia.com, el sábado 2 de agosto del 2014, nos habla acerca de la fiebre. Comienza muy interesante, dice: por la posible presencia futura en Colombia de nuevos virus, he considerado conveniente recordar algunos detalles sobre la fiebre y su manejo, especialmente en niños. Doctor, ¿usted la veía venir? ¿Sabía que iban a frecuentar virus, enfermedades? Este tema es supremamente importante para que todos, padres, cuidadores, toda la comunidad entera, sepamos cómo identificar, cómo manejar la fiebre en los niños. El problema es muy sencillo. Si nosotros no controlamos la contaminación ambiental desde este momento, si seguimos contaminando con todo tipo de cosas, especialmente la combustión de los carros, tristemente si llegan a tocar Santurbán, esta contaminación hace que aparezcan nuevas infecciones y nuevos virus, y la primera manifestación en niños de estas nuevas infecciones, y no hablemos del coronavirus ahorita porque vamos a hablar de fiebre en general y debemos recordar de todos modos que la vida tiene que seguir con o sin coronavirus, y los niños, para generar sus defensas a lo largo de toda su vida, tienen que tener estos virus. Entonces, la primera manifestación es fiebre. ¿Y qué es fiebre? Es la elevación de la temperatura del cuerpo. Es una manifestación que alarma mucho a los padres siempre, y usualmente por cuestiones de los horarios del cuerpo humano se manifiesta mucho de noche. La fiebre, fuera de tocar al niño para decir tiene fiebre, hay que medirla, y hay que medirla con los termómetros de diversas categorías que existen. Y fiebre se denomina cuando en nuestro medio, porque depende de la ciudad donde estemos, cuando la temperatura usualmente está arriba de 37.8. Por cuestiones prácticas decimos fiebre es arriba de 38 grados. Pero yo detecto en mi hijo fiebre 38.2. Eso no significa que me alarme y deba salir corriendo para donde el médico y la urgencia hoy en día. Fiebre de 38.2 no se hace nada. Lo ideal es empezar a controlarla cuando está pasando de 38.5 y 38.6. ¿Y por qué 38.5 y 38.6? Porque en determinados niños, cuando existe la herencia, puede llegar a suceder una descarga eléctrica en el cerebro y el niño presentar una convulsión, que son las famosas convulsiones febriles. Entonces ya estamos hablando de dos cosas. Primero, que son niños en los cuales existe la herencia. Si el padre, si el tío, si el hermano convulsionaron por fiebre,
existe la probabilidad de que el niño convulsione por fiebre. Pero la convulsión usualmente puede llegar a ocurrir si pasa de 38,5, 38,6. Ahí es cuando debemos proceder a tratar de controlarla. Entre 38 y 38,5 recuerden que la fiebre es el principal mecanismo de defensa del cuerpo. O sea, no es una enfermedad. No, la fiebre es un síntoma y no como dicen todavía muchas personas que es que le dio fiebre y el niño quedó con alguna secuela, algún retardo. No, usualmente los niños que han presentado convulsiones con fiebre y quedan con secuelas es porque hay una infección severa cerebral usualmente que hizo que presentara la fiebre y de ahí las secuelas. Ahora, las vacunas actuales protegen contra las principales bacterias que producen estas enfermedades que llegan a dejar secuela en el sistema nervioso central, pero no es la fiebre. La fiebre es el mejor mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para protegernos de las enfermedades. La fiebre es la que desencadena la respuesta inflamatoria que ayuda a controlar al niño. Bueno, y tocando el tema de las vacunas, de pronto sucede que al aplicar las vacunas puede aumentar la temperatura en los niños. ¿Es normal? ¿Qué se debe hacer? Las vacunas, digamos, llamémosla antiguas son hechas con la tecnología que nos protegió durante toda la vida. Pueden ocurrir reacciones secundarias al preservativo en el que está la bacteria para la vacuna. Pero en las vacunas actuales de ingeniería genética usualmente no hay ningún tipo de reacción, entonces no tiene que haber fiebre. Confiar más en la gente. Claro que sí. Pronto volveremos a abrazarnos, volveremos a visitar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Por ahora toca juiciosos, atendiendo todas las recomendaciones de la cuarentena. Y doctor, muchas gracias por darnos ese aliento, esa esperanza que podemos en casa detectar y tratar adecuadamente a nuestros hijos cuando sufren de fiebre. Estos son los consejos que uno debe dar como médico cuando está atendiendo un niño y los padres acompañantes o incluso el adulto. Eso es vital. Entonces la fiebre es mejor mecanismo de defensa. Si yo tengo un niño con un virus y me da fiebre, es muchísimo mejor. Tenemos que preocuparnos con el niño que tiene el antecedente familiar de que algún padre, tío convulsionó con fiebre. Recurrir a los medios físicos más que a los medicamentos para controlar la temperatura y tener paciencia, porque la mayor parte de infecciones pueden producir fiebre de 3 a 5 días. Lógicamente, para determinar si es alguna infección que dura más, pues hay que llevar al niño al médico, pero no pegar la carrera de urgencia porque es cuando ocurren los accidentes. Volviendo al tema de fiebre, entonces la fiebre es el mejor mecanismo de defensa, se presenta cuando usualmente hay infecciones y debemos recordar que el 90%, 99% de las infecciones en niños menores de 3 años y si han recibido leche materna como alimentación en el primer año de vida, las infecciones son virus que se curan solos. Entonces lo importante es que estemos controlando el aumento de la temperatura y el mejor remedio sigue siendo el baño, no los medicamentos. Recordemos que si usamos medicamentos tipo acetaminofén, debemos esperar por lo menos 1 hora a ver un efecto, porque la gente piensa que si damos el medicamento ya inmediatamente baja la fiebre. No, yo doy el medicamento y a la hora actúa. Ahora hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos porque hay virus que atacan el hígado y estos medicamentos se eliminan por hígado, entonces es ponerle 2 tóxicos al cuerpo que pueden generar una enfermedad después. Entonces fiebre arriba de 38 se debe controlar cuando pasa de 38,5, mientras con baño las veces que se requiera a una temperatura del agua adecuada, agradable, medio tibia, no fría, a excepción de que sea una urgencia, y se debe bañar las veces que se requiera hasta lograr controlar la temperatura. Si se va a dar un medicamento, no se confía en el medicamento se demora 1 hora en actuar. Entonces en ese lapso de tiempo, si hay la herencia de poder convulsionar por fiebre y el niño tiene el virus que hace que de ese tipo de manifestaciones puede ocurrir el accidente. Y eso sucede cuando el padre se angustia mucho, pega la carrera en un taxi, en un carro, no controla,
abriga en exceso al niño, pretendiendo que si le pongo 7 abrigos y 7 cobijas encima, va a bajar la temperatura. No, hay que al revés, destaparlo totalmente para que el niño pueda liberar ese exceso de temperatura. Y es que, doctor, hay muchos mitos, hay muchas creencias alrededor de este tema de la fiebre. Por ejemplo, lo que usted dice, en vez de desabrigar al niño, lo que hacen es abrigarlo más, porque hay la creencia popular que si sudan muchísimo, van a eliminar la fiebre. ¿Qué opina usted de eso? ¿Tiene algo que ver el sudor con la fiebre? No, lo que pasa es que el sudor, nosotros tenemos dos mecanismos de eliminar, digamos, agua del cuerpo y calor del cuerpo. En lo que se relaciona con sudor, nosotros sudamos, el típico sudor después de estar haciendo un ejercicio, de correr, de caminar fuerte, pero normalmente el cuerpo está eliminando el exceso de agua con un fenómeno que se llama transpirar. Por eso yo puedo estar en un aire acondicionado todo el día, en una camiseta, y por la noche estoy pegachento por la transpiración. Esa transpiración es un mecanismo, uno de los mecanismos que tiene el cuerpo para eliminar el exceso de calor. Entonces, si yo tengo fiebre, ese exceso de calor hace que tienda a sudar, a transpirar. Entonces, si yo me cubro, bloqueo la eliminación del calor a través de esos mecanismos de transpiración y de evaporación del agua y de la temperatura del cuerpo. Entonces yo tengo que estar destapado y tengo que destapar el hijo, así esté en la mesa de los santos a 10 grados centígrados, en la mitad de un aguacero. Es la única manera de poder controlar la fiebre en forma efectiva. Y si tengo el antecedente familiar de convulsionar por fiebre, la única manera de controlarlo y no sufrir esa angustia, ese accidente, porque vale la pena mencionarlo. Afortunadamente los niños que convulsionan por fiebre no tienen secuelas de ninguna clase, es una manifestación, y por eso el niño, si existe antecedente, al padre hay que enseñarlo que hay que bañar y bañar y bañar al niño. Muy bien, o sea, un parte de tranquilidad. Si es una convulsión febril, el niño no va a presentar secuelas. No, de ninguna clase. El niño con convulsión febril presenta este antecedente y no presenta secuelas de ninguna clase. Muy bien. Y bienvenida a nuestra oyente. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Paddy Milady Pinzón. Sí. Buenos días, Paddy Milady, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias. Yo quiero felicitar primero que toda la emisora. ¿Me escuchan? Sí, señora. Y segundo, pues al doctor Jaime Forero y a la doctora Mariluz, pues por tan excelente tema, pues para capacitarnos a nosotros los papitos y cuidadores, pues de los niños y niñas, y pues muy chévere, pues por ese espacio. Quisiera hacer la pregunta, pues mi pregunta es la siguiente. El mercado nos ofrece pues muchísimos termómetros, pero quisiera saber cuál es el termómetro ideal para nosotros poder tener en casa y pues poder brindar así una mejor atención oportuna pues al niño y bueno y al hogar como tal. Nuevamente muchas gracias y quedo atenta. Excelente pregunta, doctor. Vale, muchas gracias por estarnos escuchando, muy amable. A ver, el termómetro común y corriente que todos conocemos de mercurio, de cristal, que se pone en la axila, que se pone debajo de la lengua, etcétera, sigue siendo un buen termómetro desde que el niño, hay que saberlo manejar, hay que saberlo usar, y desde que el niño lo tolere y no empieza a pelear y a molestar, porque un niño con fiebre empieza a inquietarse y a veces no se deja poner los termómetros. Entonces, digamos, este termómetro convencional, económico, casi que a veces los regalaban, es un termómetro que sigue siendo supremamente efectivo. Luego vienen los termómetros que empiezan a ser los digitales, se ponen también debajo de la axila, a veces debajo de la boca, también son supremamente útiles. Nosotros tenemos que tener en cuenta, pero para el padre no justifica, es que de acuerdo a donde tomes la temperatura varía, entonces no es lo mismo tomarla en la boca que tomarla en la axila, etc. Y hoy en día tenemos los termómetros digitales, especialmente los que se ponen en el oído. Estos termómetros, si yo enfoco, el haz que pone el termómetro al fondo del oído me mide la temperatura real del cuerpo y lo hace en 1 segundo, 2 segundos, es la última tecnología.
En este momento, a raíz de la epidemia de coronavirus, vemos una serie de termómetros de poner solamente en la frente. Esos termómetros tienen inconveniente con un niño que si el niño ha sudado o se ha bañado o acaba de salir de la ducha, cambia la temperatura. Entonces sirven para cuestiones así de urgencia, como lo estamos viendo a raíz de todas estas medidas de prevención con el virus que nos está afectando en la actualidad, pero que sea un termómetro para seguir la temperatura en un niño en forma permanente en la casa nos puede dar falsos positivos. Entonces una variante de ese termómetro que tiene el dispositivo para poner en el oído es la mejor existente económico, que sí nos mide en forma real la temperatura, puesto que al enfocar hacia el tímpano la postura del termómetro, que es muy fácil, se demora uno 1 segundo, 2 segundos, no incomoda uno al niño y le da la temperatura correcta. Entonces, y ahora se consiguen cada día más económicos. Entonces un aparato que se puede, un aparatico portátil que se puede tener en la casa y es de suma utilidad. Entonces, en este momento, ese es el mejor termómetro. Pero si tú tienes disponible en la casa el termómetro viejito de mercurio de toda la vida, de vidrio, de poner debajo del brazo y es un niño grande, es también un termómetro. Sigue siendo un termómetro efectivo. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Qué canción tan hermosa. Nos recuerda ese homenaje tan hermoso que estamos haciendo en todo el mundo a las 8 de la noche. Todos salimos a nuestras ventanas, a nuestros balcones, a aplaudir a nuestros héroes, a todo el personal de salud, al personal asistencial también, que están luchando hombro a hombro contra esta enfermedad y contra todas las enfermedades. Así que desde Siempre Padres también saludamos a nuestros héroes y le damos las gracias al doctor Jaime Forero por compartir con nosotros este conocimiento tan especial acerca de la fiebre. Sabemos que es la consulta más frecuente en todos los centros de salud, para pediatría, para el médico general. Sabemos que hay muchos mitos, hay muchas creencias, los papás se angustian mucho, inclusive hay un término que se llama fiebrefobia. En realidad, a los niños les aumenta un poco la temperatura y todos corren, todos se angustian en casa. Qué buena manera de aprender cómo detectarla y cómo tratarla a tiempo. El doctor nos explicaba acerca del baño, que es tan importante y es muy, pero muy práctico. Entonces la fiebre, eso es lo importante. Uno, tenerla presente. Dos, no angustiarse porque presente fiebre. Al revés, la fiebre es un mecanismo de defensa. Entonces tratar de bloquearla como de lugar no sirve. Medicamentos para la fiebre existen muchos, pero algunos medicamentos tienen efectos secundarios. Dentro de esos medicamentos que cada día procuramos utilizar menos, porque su mecanismo de acción es diferente, está lo que se denominan antiinflamatorios no esteroideos o los AINES, y eso es el más conocido. En una época se formulaba terriblemente, pero era contraindicado en niños, es el diclofenac. Y a la mano tenemos el ibuprofeno. ¿Qué problema tenía desde su aparición el diclofenac hace bastantes años? Que si no nos equivocamos en las dosis podemos dañar el riñón para toda la vida. Y hay más de un niño en el mundo con los riñones dañados en falla renal secundaria al uso inadecuado del diclofenac. ¿Cómo actúan esos AINES o antiinflamatorios no esteroideos? Actúan es bloqueando el mecanismo de defensa. Al ser la fiebre un mecanismo de defensa, la fiebre se da porque el cuerpo libera unas sustancias que producen la inflamación, y entre esas sustancias se encuentra una serie de cosas que llaman factor necrótico e interleucinas. Esa interleucina 1 es el disparador a nivel del cerebro para que el cerebro eleve la temperatura y produzca la fiebre. Los AINES actúan bloqueando esas sustancias, y si yo estoy bloqueando el proceso antiinflamatorio que me da las defensas a largo plazo, y si el niño tiene o el adulto tiene una infección de otro tipo que no necesariamente es el virus sino bacteriana severa, estamos abriendo el mecanismo de defensa para que el cuerpo presente infecciones sobreagregadas graves. Y es lo que le ha pasado en el pasado, perdón la redundancia, a mucha gente. Un cuadro viral, cogen los famosos cócteles para quitarse el cuadro viral,
Dentro de esos cócteles vienen un poco de antibióticos que no son necesarios. El 99% de las infecciones en niños menores de 3 años no requieren antibiótico porque son virus que se curan solos. Y el uso inadecuado del antibiótico sí produce efectos a largo plazo. Recordemos que todo lo que hacemos con los niños en los 5 primeros años de vida, pero especialmente en los 2 primeros, repercute para toda la vida. Mucha enfermedad que tiene hoy un adulto, tipo antiinflamatorios, lo que se llama autoinmunes, como el lupus, pueden haber nacido de una conducta inadecuada en los 2 primeros años de vida. Entonces no hay necesidad de usar antibióticos y menos a estos antiinflamatorios que son supremamente efectivos para bajar la fiebre, pero al bajar la fiebre bloquean todas las defensas del cuerpo y el niño puede complicarse o puede a largo plazo presentar otros problemas. Claro, y es que los papás se angustian mucho cuando sucede el primer episodio de fiebre. Lo logran controlar, ya sea con el baño, con el acetaminofén, pero vuelve la fiebre. Eso es normal, es que en todos los cuadros virales las primeras 24 o 48 horas son esenciales. Entonces es normal que usualmente ocurre, como decía, en la tarde, en la noche, que empieza o en la madrugada el episodio de fiebre, porque los ritmos circadianos, que es una forma, el reloj biológico del cuerpo de controlar todos sus procesos, actúan más de noche. Entonces, si yo necesito bañar a un niño 4, 5, 6 veces en la noche con temperatura del agua tibia, debo hacerlo. Si necesito meterlo en la tina y yo quedarme un rato hasta que le baje la temperatura, debo hacerlo, porque es el mecanismo más efectivo para controlar la fiebre. Hay una cosa curiosa, es el niño que se dan medicamentos para administrar la fiebre, la enfermedad se demora más en mejorar, a diferencia del niño con el cual uso medios térmicos, destaparlo, mantenerlo desabrigado, bañarlo, hidratarlo y mantenerlo hidratado, lógico, pero se necesita temperaturas supremamente elevadas, constantes y permanentes, o temperaturas elevadas asociadas a diarrea o vómito para que el niño se deshidrate. Entonces usualmente los niños permanecen entre 38,5, 39 y ahí la probabilidad de deshidratarse no hay, pero sí hay que tener sueros orales, líquidos disponibles para ayudarlo y para quitarle el fastidio que empieza a sentir. Y es que el niño con fiebre come menos, no recibe ni agua. ¿Cómo se hace? Es que el normal, para que el niño no se deshidrate. El otro mecanismo de defensa que tiene el cuerpo y ahora tiene mucha importancia en los tratamientos dietéticos es el ayuno. El cuerpo humano, cuando presenta una infección, empieza a ayunar y el niño pierde el apetito y es normal. Ese ayuno es un mecanismo de defensa que impide que los azúcares que alimentan a los virus y bacterias entren al cuerpo. Mientras tanto, el niño se mantiene a base de unas grasas que produce su cuerpo, que se llaman ácidos grasos de cadena corta, y le dan la energía y las calorías suficientes para que el niño en esos 8 o 15 días posterior a la infección se mantenga bien, sin darle comida a los virus y bacterias. Entonces, sin obligar al niño a que coma, toca mantenerlo hidratado. No, el niño no va a comer y entendámoslo hoy, que es un mecanismo de defensa. Por eso en todos los tratamientos actuales de adultos de obesidad, uno mismo se recomienda hoy en día el ayuno, que es una práctica tomada incluso de prácticas religiosas de algunas, perdón la redundancia, nuevamente religiones. Entonces el niño empieza a ayunar por su cuenta y ese ayuno y pérdida de apetito puede durar por lo menos 2 semanas. Y finalmente, para concluir, por favor, cuidémonos. Este virus no es juego, este virus apenas está entrando en Colombia. Esto de que nos confinen no es un castigo. Afortunadamente ya han abierto las puertas para mucha empresa, mucha entidad, lo entendemos, pero cuidémonos, no podemos volver a la misma vida de antes hasta que no sepamos qué pasa con el virus. Y muchísimas gracias, espero que les haya gustado. La idea es que todos los días estemos revisando un tema diferente. Los esperamos mañana a revisar otro tema. Claro que sí, y todos están invitadísimos a leer las columnas del doctor Jaime Forero por vanguardia.com todos los sábados. Podemos también leerla.
en el periódico los sábados. Incluso pueden buscar las columnas antiguas, la mayor parte tratan de temas de salud, de temas de nutrición, porque se nos olvidó comer, y de defensa del páramo. Parte de que los santandereanos estemos en parte sin la preocupación que tienen en otras ciudades es el clima que existe, y ese clima es manejado por el páramo. Si tocan el páramo de Santurbán, más coronavirus tendremos para toda la vida, y eso va a ser una tragedia para el mundo. Entonces, por favor, cuidémonos, confinémonos, no juguemos con este virus. Este virus es mortal al que le da, si es adulto, y más si es adulto mayor. Muchas gracias, doctor. Ya saben, nos vemos mañana a las 9:30 en Onda 5 Radio 1300 MHz AM.